Wilmer nos hablaba un poco, creo que lo que a mí más no me llama la atención, en realidad, de lo que más yo rescataría es la idea de Chávez como estadista, ¿no? Y eso es algo que parece que estamos empezando a perder con las generaciones más recientes. En todo el mundo está pasando esto, salvo honrosas excepciones. Estamos teniendo liderazgos que son incompetentes, que suelen tener poca, yo creo que poca visión, creo que difícilmente los podíamos considerar estadistas porque no ven más allá de la coyuntura y de alguna cuestión interna. Es bastante corto la mirada en líneas generales en lo que está pasando en todo nuestro espacio, ¿no? También hemos observado que muchas de esas organizaciones que en su momento mencionaba Wilmer y que se creó bajo el impulso de Chávez, han ido perdiendo dinamismo, han sido cooptadas o redirigidas o han perdido capacidad de inserción y de llegada popular real, ¿no? Y empiezan a quedar como en grupos, para grupos de intelectuales o de algunos militantes, pero pierden conexión con los sectores populares masivos. Por lo menos la experiencia que pasa acá, tal vez no sea la misma en Venezuela, pero sí pasa en países como la Argentina. Entonces la pregunta es, ¿cómo deberíamos actuar ante esta circunstancia? Buscando reactualizar esas mismas herramientas que habían. De hecho, creo que hubo algunas preguntas en el chat que venían por este lado. Tratar de revitalizar esas organizaciones que en muchos casos inclusive han caído en cierto desprestigio, o deberíamos ir por organizaciones nuevas como es el tema del BRICS, con la entrada en el BRICS que está esperando Venezuela y que Argentina ha desaprovechado, como una forma de construir desde otra situación, ¿no? En definitiva, también entender cómo compatibilizar la solidaridad internacional que profesaba el gobierno de Venezuela con la realidad nacionalista, o sea, cómo se construye el equilibrio entre el internacionalismo solidario y el nacionalismo. Logré captar la esencia de esa introducción antes de la pregunta, ¿sí? Y bueno, voy a contestar desde esta óptica, de la óptica del nacionalismo venezolano, ¿sí? De cara a la multipolaridad, entendiendo que Chávez hizo grandes esfuerzos para llevar a Venezuela, ¿sí? A un mundo distinto, de unas relaciones que fueron unilaterales, que solo se interrelacionaba en materia energética con el imperio norteamericano, y más allá de eso, como todos ustedes lo saben, el valor irrisible del petróleo de Venezuela era el objetivo de esas relaciones, $7, cuando Chávez logró realmente, después de hacer la gira internacional, que nos permitió darle un valor real al petróleo en el mercado internacional, que nos permitió llevarlo de 7 a $100, y además de esto, nacionalizar el petróleo, y además de esto, en la propia ley, el decreto de mayo del 2007, establecer la obligación del pago de las regalías correspondientes, porque todo prácticamente se hacía de forma gratuita, y además agradecidos, muy agradecidos, porque Norteamérica venía y se llevaba todo nuestro petróleo. Bueno, Chávez hizo un enorme esfuerzo para consolidar mecanismos regionales como la UNASUR, como el CELAC y como el ALBA-TCP, estos dos últimos que se encuentran en vigencia y en un proceso de reafirmación. Es decir, no se plantea desde la óptica de la gestión del presidente Nicolás Maduro abandonar ninguno de estos mecanismos, todo lo contrario. Hemos visto muy activo a nuestro secretario del ALBA-TCP, Jorge Arriaza. Recientemente hubo en Venezuela un encuentro internacional del ALBA-TCP, donde tuvimos la oportunidad de acompañar a intelectuales, diplomáticos, y allí se establecieron las líneas gruesas del ALBA-TCP, pero también acabamos de acompañar
a Xiomara Castro, ¿sí? En su país, en el marco de la CELAC, que además tuvo en el seno de ella el encuentro del Foro de Sao Paulo y del Mecanismo de Puebla, que aluden, por supuesto, a los pueblos acompañando, como nos enseñó Chávez, a todos estos mecanismos de integración, porque las relaciones internacionales y la diplomacia no pueden estar aisladas del acompañamiento de nuestro pueblo. Hemos visto el esfuerzo enorme a la llegada de Bolsonaro en Brasil para destruir, para acabar con la Unión de Naciones Suramericanas, este mecanismo que está dirigido a la región del sur, integrada por estos 12 países, que en Venezuela no se abandona, que se hace un tremendo esfuerzo. Hemos visto a nuestro encargado del mecanismo aquí en Venezuela trabajando y haciendo un enorme esfuerzo para reactivar este mecanismo. Por supuesto, los tiempos en política y en política internacional no son los que nosotros queremos, porque hay que tomar en consideración actores, condiciones y variables que son muy importantes. Los mecanismos como Petrocaribe, se acaba el presidente Nicolás Maduro de decir que impulsaremos el Petrocaribe, este mecanismo que permite la cooperación hacia Centroamérica y hacia el Caribe, en el sentido de ayudar y acompañar las economías del CARICOM. También, por supuesto, ha mencionado a Petrosur, porque en este momento en el que Estados Unidos acaba de levantar el día de antier la credencial 40 que nos permite comercializar gas licuado, y además, como ustedes lo saben, Estados Unidos pidió con carácter urgente que Venezuela estableciera relaciones bilaterales y que por favor además hiciera apertura de su embajada y de todos los consulados en territorio norteamericano. Algo está pasando en América, algo está pasando en Latinoamérica, en el sur de América, y creo que todo esto está vinculado con el evento electoral que tendrá vigencia el día 28 de julio, cuando nuestro país, nuestro pueblo se exprese de forma soberana, libre y transparente, conforme lo señalan las leyes electorales. Pero además de esto, seguimos haciendo un esfuerzo muy intenso en el mecanismo ASA, que es América del Sur y África, porque Chávez entendió que las relaciones con el continente africano, con la Unión de Naciones Africanas, debíamos fortalecerlo, y ya estamos viendo lo que ocurre en este momento en África. Lo mencionaba Gabriel, en el sentido de esas alianzas, esas federaciones que se están creando en el Sahel y en la parte occidental de esta región tan importante. La propuesta del gobierno venezolano es rescatar y fortalecer todos los mecanismos de integración, lejos de abandonarlos. Los espacios, nos enseñó Chávez en su doctrina bolivariana, que los espacios, aun cuando no sean adversos, hay que ir a ellos, hay que expresarse, hay que ocuparse, ¿no? Nunca hay que abandonarlos. Y en política exterior, en el marco de las relaciones internacionales, sobre todo de cara al nacimiento de este sur global, como lo llaman algunos, y la próxima incorporación como miembro pleno del BRICS por parte de Venezuela. Somos miembros asociados, en la que haremos unos aportes importantes en tema de energía, en tema de gas, en tema de oro. Recuerden que Venezuela tiene la primera reserva de petróleo, la cuarta reserva de gas del mundo, y además las importantes reservas de oro, que servirán, por supuesto, para fortalecer las monedas, el nacimiento de las monedas. Basta un decreto firmado por el presidente para respaldar nuestra moneda en oro, para ayudar al respaldo de nuestra moneda regional en Sucre, y probablemente para acompañar el respaldo
de la moneda que conoceremos como el BRICS. Y bueno, Venezuela trabaja fuertemente en todos estos mecanismos, sobre todo para fortalecer el lanzamiento de los nuevos sistemas financieros como el PAI-BRICS, que entre otros se acoplarán en América Latina, en África, en el Medio Oriente, en Asia, y además Rusia, India y China, que tienen adelantado todas estas plataformas. Como ustedes lo saben, pasará a la historia el dólar y el sistema SWIFT como mecanismo de guerra, como ha sido utilizado en las últimas décadas. El trabajo desde la diplomacia bolivariana de paz en el marco de las relaciones internacionales y en este nuevo mundo multipolar y pluricéntrico que están haciendo, invita a las economías de los países aliados y del mundo a establecer empresas y mecanismos mixtos como nos permite la Constitución para, por supuesto, transformar materias primas en productos acabados con transferencia de tecnología, industria y conocimiento que nos permitan dar el paso más importante de una Venezuela potencia, pero no una Venezuela potencia en el entendido de reservas de forma extractivista, sino una Venezuela capaz de transformar sus propias materias primas, que es la invitación que, por supuesto, se le hace a la región latinoamericana y suramericana, con las potencialidades que tenemos en oxígeno, que tenemos en agua, que tenemos en biodiversidad, que tenemos en petróleo, gas, en litio y además el oro, pero no nos olvidemos que el potencial más importante lo tenemos en una demografía en el continente y en la región que tiene la población más joven del mundo. Basta mirar solamente a la vieja Europa, y hoy cuando decimos a la vieja Europa no lo decimos en forma despectiva, simplemente hay que ver la variable de sus indicadores de edad para entender la grave situación que viven esas economías, como Japón, por ejemplo, o lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La respuesta en concreto es: seguiremos fortaleciendo los mecanismos establecidos por Chávez, rescatándolos, fortaleciéndolos, ¿sí? Para hacer lo que nos corresponde, entendiendo que todos esos mecanismos que acompañan la hegemonía norteamericana, europea, japonesa y de Oceanía, que han sido permeadas, que han sido politizadas y además financiadas vergonzosamente por el Estado sionista de Israel, están muy lejos del concepto y de la visión que nosotros tenemos en los mecanismos del mundo multipolar y pluricéntrico. Venezuela seguirá haciendo lo propio en lo que corresponde a estos mecanismos existentes y a los que tengan que nacer, como por ejemplo la iniciativa del Banco de Desarrollo, de sus mecanismos, y la creación de un fondo de alimentos desde el BRIC y otros que por supuesto están en construcción.